Señor Jesús, en esta noche te consagramos esta Escuela de María, te pedimos tu Espíritu, que podamos unirnos en el espíritu de nuestra consagración. Te damos gracias a ti, Virgen María, por llamarnos a ser tus hijos. Danos la gracia de ser fieles a esta consagración y vivir una verdadera devoción hacia ti. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces, las tareas en cuanto a lo de la síntesis y de lo de la Carta Amigos de la Cruz, se las vamos entregando porfa a Lady. Pero hoy vamos a hacer como algo para la Escuela de María, y es que, digamos, de alguna manera, la revisión de la tarea va a ser como un bombardeo, ¿sí me hago entender? Como que nos prediquemos nosotros de Carta Amigos de la Cruz. Pues de lo que nos tocaba leer de la Carta de los Amigos de la Cruz, que tenía que ver sobre el sufrimiento necesario para los pecadores, en fin. Entonces la idea es que nos prediquemos nosotros mismos, pues, o sea, imaginémonos que nosotros somos Montfort, el que se pare acá, y los que están ahí pues son los Amigos de la Cruz. Pero meditémosle pues como misioneros, ¿sí? Entonces esa es como la idea, que nos prediquemos nosotros mismos y que esa carta circular no solamente sea escribir algunas cosas de la Carta de los Amigos de la Cruz, de lo que leímos, sino que en realidad nos transforme. Entonces cada uno en ese momento vaya meditando qué tiene que ver esa Carta de los Amigos de la Cruz con nosotros. Tratemos de ocupar primero las sillas del principio. Tratemos, Merced, como hacernos por aquí. Para que, hola, ¿quién como Dios? Y también, pues, Andrita. Pues aquí, mamita, que usted trae la indisciplina, mija. Entonces sí, la idea es esa, que nos prediquemos la Carta a los Amigos de la Cruz. ¿Alguien libremente quiere empezar o empezamos a sacar? Hágale, Quique. Entonces vamos a ponerle mucha atención a Quique, ¿listo? Bueno, mire. Yo la síntesis ya la había entregado, pues yo había hecho toda. De toda. Bueno. Pero sí, por ejemplo, Quique, espera que te hagan silencio. lo que más entendí de la Carta de los Amigos de la Cruz es esto, mire. Montfort tiene un sentido muy especial y particular por la cruz. Él ama la cruz. Inclusive todo su apostolado, como él era un sacerdote misionero, donde llegaba, fundaban una cruz. No sé si se acuerdan, por ejemplo, por Granada, donde en muchos montes hay cruces puestas donde llegaban peregrinos y personas evangelizando, y siempre se ponía una cruz. Montfort siempre ponía una cruz y mandaba hacer el rosario, y dejaba instituido el rosario, mandaba a sembrar árboles de a 10 pepitas, y así quedaba instituido un rosario. Pero en sí la parte de la cruz, él explica, y lo que yo pude sustraer de ahí, hay momentos en la vida que uno tiene situaciones dolorosas, y esa cruz no la puede uno tirar a un lado. Cuando uno aprovecha esta cruz, llueven gracias del cielo, llegan gracias a cada una de las personas por las cuales uno pida. El objetivo y lo más importante de ofrecer esta cruz, de entregar esta cruz, no es de ofrecer estos dolores y sufrimientos por uno, sino por los demás o por las personas que le hacen sentir ese dolor. Y ahí es donde se adquiere verdaderamente ese sentido de amor por la cruz. Y Montfort lo explica, y por eso Montfort llega a exclamar y dice, ¿qué cruz sin cruz? Inclusive todos los santos lo han padecido y lo han vivido, porque los santos ofrecían absolutamente todo, y lo ofrecían por los demás, por los que les hacían daño, por todo esto, y a ellos ya no les
dolía, entonces por eso no encontraban nada para ofrecerle al Señor, y por eso muchos de ellos se flagelaban, se ponían silicio y todo esto para ofrecer algo al Señor. Por ejemplo, en una época de mi vida yo experimenté lo que fue la parte de un sufrimiento muy fuerte en mi corazón, y yo leí un libro de Montfort, no me acuerdo, pero explicaba más o menos ese sentido de que ofrecer este dolor a la cruz de Cristo por la felicidad de la persona que te hizo daño, ese es el sentido de la cruz, y ahí es donde se va el sufrimiento. Uno no entiende en qué momento se va el sufrimiento, y uno cuando lo adquiere, pues uno cuando los comprende de esta manera es muy bonito. Montfort ahí en la carta a los amigos de la cruz muestra pues desde el principio que pues, la primera parte donde muestra que hay dos bandos, ¿sí o no? Que hay dos maneras, pues, hay dos bandos, ¿ah? Los de la izquierda y los de la derecha. Sí, los de la izquierda y los de la derecha, pues los del bando pues, de la mujer y de la serpiente. Él empieza más o menos a explicarlo ahí. Y después nos muestra cómo llevar la cruz, como nos enseñó Jesucristo, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Ajá. Entonces, perfecto. Sí, ni le pague. Bueno, la idea es que se pare uno acá a predicar, pero los que quieran, que como yo Julie, bienvenida, y que como yo Freddy, bienvenido. ¿Cómo les fue? Don Freddy y doña Julia. Ay, verdad. No. Bueno, la idea es que listo, vamos a predicarnos amigos de la cruz, pero también a nosotros como misioneros. Y si a alguien le surge alguna pregunta, la puede hacer. Listo, se la puede hacer al que predique. Listo. Bueno. Dani. Es que yo no me leí los últimos capítulos porque hace 8 días no me leí. ¿Y te leíste los de hace 8 días? Bueno, entonces predícanos eso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, en el capítulo, en los primeros 16 numerales de cartas de amigos de la cruz, era muy bonito porque ahí San Luis María Griñón de Montfort nos estaba hablando sobre cómo deben de ser los amigos de la cruz. Nos explicaba que una persona que no cumpliera los mandamientos, que se dejara llevar fácilmente por el mundo, no era digno de llamarse amigo de la cruz, ni de dejar... Ay, es que me da pena. Tranquila. Entonces, no era digno de llamarse amigo de la cruz y se dejaba llevar, y las personas que se dejaban llevar fácilmente por el mundo, estas eran las personas que se dejaban seducir, se dejaban atrapar. Y explicaba 4 cosas que eran muy importantes que resumen lo que nosotros vivimos en Lazos de Amor Mariano. Renunciar a uno mismo, cargar su cruz y llevarla. Es que no me acuerdo. Bueno, y... De lo que leíste, ¿qué nos puede servir a nosotros como misioneros? O sea, de lo que vos leíste, ¿qué le puede recordar a un misionero que se le haya olvidado? ¿Qué debe vivir un misionero? ¿Qué debe vivir un misionero? Debe vivir la radicalidad del Evangelio, debe apasionarse por la cruz. Este fin de semana que estuvimos en el retiro de participantes fue impresionante porque meditamos... ¿Qué pasó? Que meditamos la película de la pasión, los flagelos de Jesús, los dolores que se vivieron, y fue increíble porque nosotros después los misioneros hablábamos y recordábamos que esto no se puede perder. O sea, llevar a la meditación de la cruz es meditar más sobre los dolores de Jesús, llevar a amarlo más, y así se puede dar a las otras personas a Cristo. Solamente meditando el sufrimiento que tuvo Jesús
uno comprende el sufrimiento de la cruz. Y me gustó una parte que decía en el libro, Montfort decía que que cruz no llevar cruz. Había una frase que decía que cruz no llevar cruz. Y me pareció muy bonito porque, o sea, es verdad que Jesús llevó una cruz, pero si nosotros no la llevamos, ¿para qué nosotros estamos acá? Si Jesús llevó esa cruz, nosotros ¿por qué no la podemos llevar con nosotros? Y también decíamos, ¿por qué llevar esa cruz, pero llevarla a los hombros? Llevarla cargada con Él y ir acompañados de Él. Ya sepa que Dani. Ricardo. Soy Santiago y quiero usted, ok. Y los que disciplinaban papito y los padres, los alumnos más malitos que la cruz de Bueno, saqué entonces una hoja. No, mentiras. Yo estaba viendo por acá el numeral, un numeral que me llamó mucho la atención, y era en el que San Luis María de Griñón de Montfort, digamos, como que exhortaba a aquellas personas que de una u otra manera durante un tiempo han dejado de sentir como las tribulaciones y como esas penalidades. Entonces ahí decía, maldito del hombre, y yo en ese momento lo relacionaba mucho con el misionero, digamos como maldito del misionero que no tenga problemas, que no tenga dificultades, que no tenga tropiezos. ¿Por qué maldito? Porque es que esos sufrimientos en este camino sabemos por ciencia cierta que es Dios quien está puliendo con cincel. Entonces es muy bueno y es muy satisfactorio cuando uno tiene dificultades, cuando se ve una cantidad de problemas, cuando la oración no está plena, sino que está un poco turbia y vienen dificultades, penalidades y una cantidad de cosas, pero sabe uno que ese es el cincel de Dios, quien está puliendo, quien está... Pregunta. Primero de todo, déjame terminar, ¿listo? Pero yo tengo una pregunta. Bueno, y entonces... La Virgen María está en el cielo, ¿cierto? Sí. La Virgen María sufre. No, porque en el cielo el gozo pleno, no. Bueno. Y eso de una otra manera me exhortaba mucho a mí, porque hubo un momento, digamos, estamos hablando de hace por ahí un mes, pero fueron palabras mágicas, porque comenzó la oración de una u otra manera yo siempre, o sea, uno digamos siempre tiene como sus altibajos y sus dificultades en momentos para poder orar. Pero llegué en un momento en que la oración se me estaba dando con una facilidad, los planes se me estaban dando súper fácil. Y yo le dije al Señor, hoy entendí eso. Y yo, uy Señor, estás de mi lado en este momento como nunca. Como nunca, como nunca. Pero me di cuenta que en ese momento el Señor me está dando como consuelos para las tribulaciones que me tiene preparadas en este momento. Porque no fue sino dirigir y agradecerle por darme ese momento, ese lapso de paz. E inmediatamente comenzaron a llegar los problemas, las dificultades, tanto en el alma pues como en el ámbito del trabajo, en una cantidad de cosas. Y meditándolo en cuanto al numeral, yo decía, no, o sea, con eso tengo una fe cierta de que Dios me quiere, porque es que el Señor lo que está haciendo ahí es pulir mis imperfecciones. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Dejar que el Señor pula, porque Él como perfecto alfarero, como perfecto labrador, Él sabe darle la forma a su escultura. No es propiamente como la criatura que dice, no, por aquí, por acá. Es como la persona que va al cirujano, que no, quítame este gordo, quítame esto. No, Dios sabe cuál es el peso muerto que tiene que quitarnos. Nosotros no somos quien para sugerir. Yo sepa que... Ricardo. Jonathan. Bueno, ¿quién como digo? Yo quiero empezar con una frase que me marcó mucho, me impactó, y es cuando Montfort dice: si no sufres como los predestinados, sufrirás como los condenados. Y él se refiere a la cruz que nosotros llevamos como seres humanos, porque siempre vamos a sufrir. Y quizás nosotros predicamos mucho sobre el sufrimiento, pero ¿cuánto se nos olvida a nosotros aplicar ese sufrimiento a nuestra vida?
O sea, nosotros mantenemos diciéndole a mucha gente, no, pero es que ofrezca, llévelo con amor, cargue la cruz. Pero cuando nos llega a nosotros el sufrimiento y las tribulaciones, los problemas, nomás ayer hablaba con una misionera y me decían, tiene unos problemas económicos. Y que le decía a otra misionera, y decía, uno muchas veces dice que tiene problemas y dificultades y cruces, pero cuando llega lo económico, muchas veces a nosotros que de una u otra forma hemos vivido pues con lo necesario, pero cuando llegan problemas económicos fuertes, cuando nosotros sentimos realmente una cruz, porque decimos, bueno, si tengo responsabilidades en mi casa y no tengo el sustento económico, ¿cómo voy a ir a las actividades de lazo? ¿O cómo voy a hacer las demás cosas? Se convierte en una cruz fuerte. Para nosotros como misioneros, en muchísimas ocasiones se nos olvida ofrecer con amor. Ofrecer con amor. Y es una palabra que deberíamos de meditar mucho nosotros como misioneros. ¿Qué es ofrecer? Que lo decimos tanto y que tantas veces lo repetimos a las demás personas. Ofrecer. ¿Quién como Dios? Ay, como Dios. Bueno. Muy bien. Sí, excelente, tienes un 10. No, yo no leí. No, yo no leí nada. Sandrita, vos. ¿Qué tenía libro? Sí. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, en realidad hay muchas frases ciertas, hermosas en el texto pues, que leímos, pero hay una que si me pongo pálida es normal, listo, ya luego me subo el cuello. Bueno, ya, pálida. Ya le pasaste la Esta fosforescente. Aquel entre ustedes que sepa llevar mejor su cruz, aunque sea un analfabeto, es el más sabio de todos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, esa frase me parece impresionante porque, digamos, muchas veces como misioneros, en algún momento puede ser al inicio, la mitad, al final, o en cualquier momento queremos muchas veces como llenarnos de mucha sabiduría, entre comillas, ¿cierto? Como que me quiero leer este libro, o quiero estudiar tal cosa, o quiero mortificarme de tal manera para adquirir tal gracia, tal virtud, no sé qué. Pero en esta frase, pues como han dicho pues, todos los que han pasado acá, en realidad todos tenemos sufrimientos, todos tenemos una cruz y en ese texto también decía, o sea como sea, va a haber cruz, ¿cierto? Y hay dos formas de vivir la cruz, como réprobos o como predestinados. Entonces, si hay cruz, sea como sea, o sea, así uno sea rico, pobre, los solteros, los que estamos casados, los que están estudiando, los que están solamente trabajando, etc. Pero siempre va a haber cruz. Y si la sabiduría más grande es llevar la cruz, porque muchísimas veces nosotros simplemente nos ocupamos en tantas cosas, en querer, digamos, vivir la virtud de alguna manera diferente, que es amar lo que tenemos cada día, como el mero hecho pues, de uno levantarse, de ir a trabajar, de hacer lo que tiene que hacer, pero con muchísimo amor. Y a veces quizás somos unos grandes misioneros ante todos los que nos ven, ante nuestros encargados de misión, ante nuestros hijos de misión, de consagración, etc. Pero verdaderamente para Jesús estamos siendo agradables. Al vivir la cruz, quizás nosotros nos quejamos muchas veces de la vida que de pronto tenemos, de la enfermedad que tenemos, etc. Entonces, pidámosle al Señor poder adquirir esa sabiduría verdaderamente que es sufrir como Él quiere. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, Nadie como María. muchachos, a mí me parece impresionante porque Montfort empieza a describir la cruz con un montón de características. Él empieza a decir, bueno. Es que hay algo muy impresionante que dice Montfort también sobre cada cruz Dios la hizo para la medida de cada persona. O sea, en la altitud, en la amplitud y en la profundidad.
y que muchas veces nosotros nos concentramos mirando las cruces de los otros, diciendo, ¿por qué de pronto sufre menos? Que yo sí soy misionero, pero es que Dios hizo una cruz perfecta para cada uno, con las medidas exactas para que cada uno la lleve y no tenga que estar mirando hacia los demás. Entonces Montfort empieza a decir eso, o sea, empieza a decir, la cruz que les he labrado con un trozo de la que llevé en el Calvario, la cruz es el mejor regalo que puedo hacer a mis elegidos, la cruz constituida en cuanto a su espesor, la pérdida de sus bienes, las humillaciones, menosprecios, dolores. Él empieza a describir cada una de las características de la cruz. Y es que Montfort nos enseña que lo que uno medita, eso ama. Si uno medita a María, ama más a María. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando uno tiene un tema de la vida espiritual que lee mucho, es el que más se apasiona y el que más transmite y el que más ama? Así, eso yo creo que es algo que nos enseña Montfort y que quizás nosotros no amamos la cruz mucho porque no meditamos mucho en la cruz y no sabemos que, o sea, a veces renegamos de la cruz, no la cogemos con amor y no sabemos por qué Dios permitió que la tuviéramos. ¿Qué quiere el Señor enseñarnos con la cruz que tenemos? Con ese sufrimiento que no esperabas, con esa enfermedad. Y yo quiero contarles algo particular. Cuando las misiones de María Auxiliadora pues han entrado, es muy particular que cada uno luego viene con un sufrimiento pues fuertísimo. O sea, seguramente sucede en todas las misiones, pero como nosotros estamos hablando del sufrimiento de la gente con frecuencia, pues con frecuencia meditamos en el propio. Entonces, empezamos a ver crisis económicas, dificultades emocionales, problemas en la familia fuertísimo. Y entonces veíamos que cuando uno tenía un sufrimiento así, iba a un retiro, iba a un apostolado y era muchísimo más eficaz el apostolado. Porque uno cuando sufre, uno como que se queda lamentándose de su dolor. Uno se queda, Señor, y te pido por esto y por esto y por eso, se queda uno lamentándose del dolor. Pero cuando tú amas, cuando sufres, produce un fruto impresionante en la conversión de las almas. Jesús hizo eso, Jesús no se quedó lamentándose en cada uno de sus dolores en la cruz, no quedó, ay, me duele la mano, me duele la herida del costado, me duele el... No, Jesús, sin embargo, que estaba sufriendo, estaba amando. Y este amor generoso, sufriente, dolorido por nosotros, nos trajo pues la salvación. Entonces, yo creo que la mayor invitación que da Montfort es a meditar en la cruz para amarla. Meditar en la cruz particular de cada uno, incluso se los hablaba una comunidad específica y también nosotros en cuanto a nuestra propia vivencia como laicos debemos meditar frecuentemente en nuestra cruz para poderla amar. ¿Por qué Dios permitió este sufrimiento y no otro? ¿Por qué esta situación de tu vida, esta dificultad en el trabajo? ¿Por qué esta dificultad en tu familia? Algo quiere enseñar el Señor y si nosotros no lo vemos desde ahí, empieza a poseer el desprecio y rechazo a la cruz. Tengo una pregunta. ¿Un pecado se puede convertir en cruz? Ahí es entrar a mirar qué es lo que consideramos cruz. Porque todo pecado trae consecuencias y sufrimiento. Si uno acoge ese sufrimiento como reparación, por ejemplo, yo conozco una persona que tiene VIH y es fruto de su pecado. Pero esa persona empezaba a decir, acojo esa enfermedad y la sufro con amor y yo empezaba a ver que Dios me da unas gracias impresionantes cuando cojo esta enfermedad. Entonces digamos que la consecuencia del pecado la cogió como reparación y que incluso Montfort hablaba de la cruz para los pecadores, que es una manera pues de expiar los pecados impresionante, que sería una locura despreciarla. Pero que obviamente hay sufrimientos que sí nos ocasionamos por nuestros propios pecados y que esos sufrimientos no los debemos pues como buscar, porque no son los sufrimientos unidos a la cruz de Cristo. Por ejemplo, el sufrimiento que tiene, por ejemplo, una persona que tiene pues atracciones al mismo sexo, porque pues es un sufrimiento que también se busca. Por esa generación. Lo que dice Enrique, pues mirando al crucifijo, yo creo que sí se convierte el pecado en cruz porque Jesús cargó con los pecados, o sea, cargó con la cruz. Y bien sabemos que en la tierra cargamos con nuestra cruz precisamente por nuestro pecado. Y el sufrimiento proviene del pecado. Hay una carta apostólica buenísima de Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris. Es impresionante. Al principio es un poquitico, porque tiene mucho pues, de antropología, es un poquitico enredada, pero el dolor salvífico,
era este o era el otro. Yo creo que tengo que comprar una cajita. Pero el Señor dice que quien quiera venir en mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Y Monfort acá dice que... Cargar con un pecado y seguir a Jesús. Pero si con la ciencia, si fuese como eso, él sigue como luchando con eso. ¿Ah? O sea, así con las consecuencias. Con las consecuencias que y causa el cargarlas pecado, con- ¿cierto? y con amor, o sea, ofrecidas con amor. Monfort dice, la cruz que les he labrado, pues que Jesús dice, que les he labrado con un trozo de la que lleven al Calvario, como fruto del amor infinito que le tengo. O sea que, porque es que no es cargar, no es que bueno, para sufrir más, para tener más cruz, entonces voy a fumar mucho tabaco para tener un cáncer en el pulmón y poder cargar mi cruz. No, no es como en ese sentido, es como, el principio es unirse a la cruz de Cristo. Una cruz sin Cristo no tiene sentido. La cruz tiene sentido porque está Cristo ahí y que el sufrimiento proviene de ese pecado original, pero que Dios no quiso quitar, que quiso transformar. Esa es la diferencia del que sufre. Incluso hay una frase que no sé de quién es, que me impacta mucho, dice, el que tiene miedo al sufrimiento no se da cuenta que ese miedo al sufrimiento ya es un sufrimiento. Temer al sufrimiento ya es un sufrimiento. Ya la persona sufre. Entonces, la visión es que todos sufrimos, el que cree y el que no cree, por consecuencia del pecado original. Pero que nosotros, al acoger esa cruz con Cristo, cobra un sentido totalmente nuevo, que tiene esperanza, porque nosotros no vivimos como en una desesperanza, sino que tiene esperanza, es como la muerte. La muerte es salario del pecado, lo dice Pablo, creo, en Romanos. La cruz es salario del pecado, la muerte es salario del pecado, pero la muerte tiene una transformación en Cristo y ya es una dicha morir en Cristo. ¿Por qué? Porque se tiene la vida eterna. ¿Quién como Dios? ¿Alguien había levantado la mano? Pues que Monfort dice que siempre uno acoge cruces que ni siquiera Dios quiere. Por ejemplo, pues el VIH, pero eso no es una cruz que Dios quiere para uno la busca. Exacto, uno la busca. Entonces ahí es que, bueno, ya es consecuencia de nuestro propio pecado, pero que con Cristo tiene otro sentido. Bueno, aquí de pronto meditando, yo creo que San José es un hombre que nos puede enseñar mucho de las agonías y de las angustias que sufrió. Estaba aquí meditando, pues una frase aquí muy impresionante, de hecho la resalté porque nos da a todos, ¿no? Pues todos queremos aquí ser santos, y como le decía alguna vez una religiosa, pues uno muchas veces acomoda como ese deseo de santidad o ese deseo de santidad como al gusto de uno, entonces uno no permite que, pues, de alguna manera no permite que el Señor pues, tenga influencia en uno sobre su voluntad, pues uno siempre lo quiere como uno quiere, mejor dicho, como uno le da la gana, pues llevar la voluntad. Entonces dice acá, las almas más santas son por lo general las que más sufren. No hay nada que forme un corazón cristiano y que lo madure tanto más para el cielo como el crisol de las penas, de las agonías, de los sufrimientos. Otra vez, las almas más santas son por lo general las que más sufren. No hay nada que forme un corazón cristiano y que no lo madure tanto más para el cielo como el crisol de las penas, de las agonías y de los sufrimientos. Yo creo que los santos, pues la gran mayoría de los santos, por no decirlos todos, pasaron por tribulaciones enormes, enfermedades, una cantidad de cosas, y llevar esa cruz con dolor, pero por amor a Cristo y los demás. Es impresionante. Por ejemplo, Madre Laura siempre consideraba que los sufrimientos y tribulaciones que le llegaban eran justas, aunque eran injustas. Entonces ella explica que eran injustas porque concretamente en esa situación pues era una calumnia, era una mentira, no vieron su intención de evangelizar y que por eso le buscaban siempre pues como la caída, era pura envidia. Ya se sorprendía que hubiese gente con envidia, porque ella decía, pues para mí eso es sorprendente, pero que ella cogía ese sufrimiento y esa persecución como justa por las veces que ella había ofendido a Dios. Decía, en ese momento es injusta, pero yo la cojo como justa porque yo sé que yo he ofendido mucho a Dios y que por haber ofendido al Señor mereciera
todo esto como purificación. Entonces ella cogía siempre eso, pues el sufrimiento así, y uno dice, impresionante, pues porque pero es que es una injusticia, y uno va pues como con ese espíritu pues como defensa propia, y no cogemos como pues esa parte con Jesús. ¿Quién como Dios? Bueno, vamos a ver el tema entonces de nueva era. Esta es la lección 8, creo. Ahorita hablamos. Te estamos esperando. Hay que, en principio, en esta charla hay que hacer muchísimo énfasis en el sentido de trascendencia humano. Nosotros tenemos un sentido natural de trascendencia. Y el ser humano busca unirse con Dios. Entonces, la nueva era y en general todas las religiones buscan una unión con Dios. Pero la diferencia del cristianismo es que Dios se nos revela. Las otras buscan el hombre, pues conocer, descubrir lo trascendente, lo sobrenatural. Pero en el cristianismo es que Dios se nos revela. Y eso es importante enfocarlo porque hay gente que tiene una novedad muy grande y una sensibilidad muy grande en lo espiritual y por eso también cae en la nueva era. Vemos, por ejemplo, personas que les gusta lo oculto y que normalmente es muy curioso porque hay personas que, por ejemplo, tuvieron mucho contacto con la nueva era, con espiritismo, con leer de brujería y todo, y después se empiezan a convertir y son muy curiosos por las liberaciones, los exorcismos, se leen todo eso. Entonces hay que purificar ese sentido sobrenatural, porque en la nueva era se coge todo lo sobrenatural y se manipula a la voluntad de la persona. Pues en el fondo, ¿qué busca la brujería? Hacer mi voluntad. En la brujería, en el espíritu, se busca, entre comillas, un bien, pero un bien egoísta, un bien pues por mi propio interés. En cambio, en la vida sobrenatural, nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, que es en realidad mi bien. Si la cogen, o sea, busco yo hacer la voluntad de Dios y en el fondo busco mi propio bien, o sea, mi propia felicidad. Y por eso es que está la diferencia. Y hay que purificar ese sentimiento sobrenatural porque nosotros normalmente cuando nos dejamos llevar pues, por toda esta tendencia de la nueva era, llega el punto donde la fe no está purificada y, por ejemplo, en los principios del cristianismo es donde surge el gnosticismo. El gnosticismo surge en los principios del cristianismo como una respuesta supuestamente de querer conocer lo oculto. Gnosticismo viene de gnosis, que significa conocimiento, y es un conocimiento de lo oculto, de lo divino, pero un conocimiento así sin Dios. Y ese es el mayor engaño que el demonio nos puede meter. Entonces, hablamos de un engaño, la mentira de la nueva era. Entonces, es una mentira, es un engaño. Y vemos que su origen proviene del gnosticismo. La nueva era es importante aclarar que no es una corriente religiosa, sino que se apoya en múltiples filosofías y religiosidades. Nosotros lo hemos puesto como un supermercado espiritual, lo hemos puesto como un montón de cosas que no tienen ningún orden, no tiene ningún sentido, sino que tienen múltiples religiosidades. Entonces, aspectos concretos, que primero no hay fundador, no tiene fundador. No tiene un libro sagrado. No tiene estructura jerárquica.
Las grandes religiones en el mundo de alguna manera tienen alguna estructura, pues sobre todo por ejemplo, los cristianos que no son católicos, sino que son, por ejemplo, históricos, entonces los luteranos de alguna manera tienen una estructura, de alguna manera las grandes religiones del mundo tienen un orden, un libro. ¿Cuál es el libro de los judíos? ¿Cuál es el libro, por ejemplo, que tienen los musulmanes? El Corán. Entonces, de alguna manera hay un cierto orden. Entonces, por eso es que no se considera la nueva era como una religión. No tiene dogmas ni mandamientos fijos. Por ejemplo, pues entonces aquí queda todo el relativismo. Y no tiene un sistema pues concreto de filosofía o religiosidad, entonces puede incluir religiones contradictorias. O sea, puede haber contradicción entre las filosofías y las religiones que abarca. Entonces, dentro de la historia está la parte, proviene del gnosticismo. El gnosticismo tiene pues sus orígenes finalizando el siglo I. Pues no hay que decir toda pues una charla de gnosticismo, no tienen que decir los niveles de gnosticismo que hay, no hay que hacer eso. Pero sí hay que mencionar que el gnosticismo proviene desde el primer siglo, finalizando el primer siglo pues cristiano, con una mezcla de a veces algunas cosas heréticas e incluso a veces incluían algunas cosas cristianas. Y se pretendía tener conocimiento intuitivo, busca sobre todo un conocimiento intuitivo y un conocimiento divino, de lo divino, donde muchas veces se despreciaba el cuerpo, se buscaba simplemente un conocimiento de las cosas divinas y que ahí es donde entra lo oculto. Entonces el gnosticismo viene, por ejemplo, a hablar del dualismo, también viene por ahí el dualismo, donde se desprecia el cuerpo, como se ve el cuerpo como algo malo, y esa no es la visión cristiana. Nosotros sabemos que el cuerpo es bueno, pero que hay que educarlo, y que por eso nosotros nos mortificamos. Nos mortificamos porque debemos de educar en nuestro cuerpo. Un conocimiento intuitivo es, por ejemplo, tú has visto que, por ejemplo, hay personas que tienen un conocimiento intuitivo, pues como de intuición, o sea, intuye las cosas, pero también muy desde lo práctico, o sea, sin ninguna ciencia, sin ningún método, sin ninguna ley, de alguna manera pues como revelada ni nada. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen empíricamente un conocimiento de algo, pero que después hay cosas que dijeron, uy, yo estaba fallando en eso porque en realidad esto es así y pensaba esto, pero en realidad no era así. Entonces, de alguna manera, ese es el peligro del gnosticismo, que todo se basa en intuiciones, en lo que yo siento, en lo que yo intuyo, en lo que yo creo, y ahí se va generando, el demonio va engañando. El demonio ve esa necesidad de trascendencia, ese sentido de trascendencia humano. Y como sabe que el ser humano no busca responder de acuerdo a lo que Dios quiere, sino a lo que le conviene, y para seguir en su entorno de pecado, entonces el demonio llega y te engaña, y te presenta un sentido sobrenatural muy bonito, que te atrae, pero que de fondo no está pues conforme a la revelación de Dios. Ahí está el mayor peligro, ahí es el engaño, ahí es donde caemos en el engaño. Y nosotros se nos olvida algo, pues ahorita profundizamos un poquito más, y es que el Señor sí se nos revela a nosotros, y que nosotros tenemos un don gigante, una
una oportunidad gigante con la oración, porque en la oración Dios nos muestra, pero de una manera ordenada. Y sabemos que en la palabra de Dios, por ejemplo en la lección divina, Dios cuántas veces nos ha hablado y cuando uno ha estado necesitado de algo, ahí encuentra una luz. Cuántas veces, por ejemplo, en la intimidad, en la oración, en una predicación, Dios nos habla. Y eso se nos olvida a nosotros. Y que cuando una persona descubre eso, empieza a ver a Dios a través de los acontecimientos y tiene la tranquilidad de no desviarse porque tiene el magisterio, tiene la Sagrada Escritura, tiene también pues como la parte de la iglesia, pues como los sacerdotes, las personas, los maestros espirituales, los santos. Entonces nosotros tenemos una tranquilidad enorme en avanzar en la vida espiritual y conocer las cosas sobrenaturales. Y que Dios ilumina. Ustedes mismos saben que a veces en momentos de dificultad en la oración, en la vida, uno se pega a la Virgen María y le pide a Dios y Dios le da sabiduría en la oración. O sea, Dios da una sabiduría incluso sobrenatural, que una persona alcanza a comprender cosas, las mismas mociones, que usted está en un momento de oración y ¡pum!, vino como una intención de orar por alguien en específico o de llamar a alguien y usted coge el teléfono y llama a esa persona y estaba necesitada. Esas son cosas que no se nos puede olvidar predicar y que eso es importante que la gente sepa, que es que Dios sigue actuando, Dios nos sigue mostrando, Dios nos sigue iluminando, no hay que irse a buscar cosas en la nueva era para conocer qué está pasando en mi familia, es que póngase a orar, Dios acá muestra, sale todo lo que está oculto, sale a la verdad. Y esos son armas que nosotros tenemos como cristianos y que los santos utilizaban impresionantemente. Y que nosotros sabemos con la tranquilidad que buscamos es hacer la voluntad de Dios y que aunque venga una cosa difícil de vivir, pues que Dios nos va ayudando y nos va guiando el camino. Eso lo vemos, por ejemplo, en Padre Gobi. La Virgen María hace una descripción impresionante de lo que sucede, las consecuencias del mundo como está, de las problemáticas que tenemos, si seguimos así, qué es lo que pasaría, pero da el camino. O sea, eso es mejor que ir a donde un brujo, pues. O sea, y es importante saber que Dios no es pasivo en nuestra historia, Dios es activo en nuestra historia y que nos muestra las cosas no porque hay un destino ya fijo, marcado, sino que nos muestra, si usted sigue así, esas serían las consecuencias. Y el que es profeta, el profeta busca, o sea, el que es verdaderamente profeta, sabe la voluntad de Dios y por eso es capaz de dar profecías, porque conoce el corazón de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a decir, mire, es que si nosotros seguimos en esa misma situación, las consecuencias son estas. Y esa es una esperanza muy grande y que da respuesta a nuestro sentido sobrenatural. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, entonces, en cuanto a la historia, viene el gnosticismo, que poco a poco se va, digamos, esparciendo, pero se va organizando. Ya bien a finales del siglo XX, pues hay muchas cosas que se podrían nombrar, pero a finales del siglo XX empieza una fuerza gnóstica fuerte y que nace en nuestro contexto, en un contexto de ¿qué? De una necesidad espiritual. A finales del siglo XX podemos ver que finalizan dos grandes guerras que afectan a la humanidad y entonces se aprovechan de eso, este sentido de encontrar el sentido del sufrimiento, de encontrarle sentido a la vida, de encontrarle sentido a su existencia, entonces que solamente se puede responder por lo sobrenatural, porque lo natural no da respuesta al sentido trascendente de nosotros. Entonces surge como una idea de un solo orden mundial, una idea de una unidad, de un movimiento de mucha paz. Entonces empieza a emerger pues, y a propagarse mucho la nueva era. Además, porque ustedes saben que por el principio de la revolución industrial, donde empiezan las comunicaciones, donde empieza muchísimo más la parte comercial, es una forma facilísima de propagarse la nueva era, pero facilísima. Nosotros vemos hoy en día que, pues, o sea, ¿cuánto se demoró los muchachos el reggaetón por propagarse en el mundo? Nada. O sea,
por la internet, por los medios de comunicación, por todo eso, no se demoró nada. Así mismo pasa con la nueva era. El pensamiento de la nueva era se propaga tan fácilmente en esa sociedad, entonces ese ha sido uno de los mayores peligros. Y un deseo por pasión, un deseo por fantasía, un deseo por querer conocer lo que hay más allá, entonces se convierte en un caldo de cultivo para este engaño. Miren, en el centro había algo que hablaba de las 4 eras, que nosotros hemos conocido que lo ha propagado mucho la astrología, que la astrología ha propagado 4 eras, pero entre los mismos astrólogos se confunde. Entonces, porque yo, por ejemplo, leía que la era de Tauro, de Aries, de Piscis, de Acuario, y uno se ponía pues a buscar concretamente los años, porque por ejemplo en la parte del centro no estaba la fuente, entonces yo decía, bueno, ¿quién dice eso? Pues me dio como curiosidad, y me puse a investigar sobre las eras pues, astrológicas, que son en realidad los que promueven esto, y hay muchísimos autores. Entonces, ¿qué podemos decir a nivel general? Pues más que dar con precisión de años, a nivel general podemos decir que en la astrología se nombran varias eras. Entonces, por ejemplo, son las eras astrológicas en el esoterismo. Y dentro de los autores que las plantean hay varios. Por ejemplo, hay uno que se llama Paul Lecour, pues no sé por qué es en francés. Este señor es uno, pues lo que nosotros normalmente hemos predicado de las 4 eras, que la era antes del Cristo era la era de Tauro, que era la época en que los israelitas adoraban los becerros, luego que viene la era de Aries, donde se empieza a ofrecer corderos. Ven que Aries es como un cordero, que se empieza a ofrecer corderos en sacrificio, que es una época de judíos. Luego, desde el siglo, desde el año, donde viene Cristo, pues desde el año 0, pues, que en realidad no sería como el 0, es el pues, Piscis por ictus, porque era el símbolo como se identificaban los cristianos y que viene el cristianismo. Y después la era de Acuario, que normalmente está en el año 2000, pues dicen que en el año 2026 después de Cristo, que es donde, y que nos estamos preparando para esa era, pero en muchos de los autores del esoterismo y la astrología mencionan pues otros años, entonces con precisión, ay, pero entonces a mí me dijeron que era en el año 2000 tal, pues no vale la pena entrarnos a resolver ese conflicto astrológico cuando sabemos que ya es mentira, pues. O sea, simplemente se mencionan las 4 eras para decir, mire, esto es lo que piensa la astrología y el esoterismo. Y es un engaño. Y es un engaño. Y que se está propagando una era de Acuario por un aguador, por un cántaro de agua, por una libertad que en realidad no es. Básicamente eso es lo que habría que decir. Porque nosotros, incluso científicamente, no se puede probar eso a nivel cíclico, pues en la historia de la humanidad, porque hay incluso pues, corrientes científicas que se han ido en contra de eso. Entonces ustedes si quieren pueden buscar las 4 eras en la astrología y empiezan a decir un montón de autores y todo, entonces no vale la pena pues como detenernos mucho ahí. Simplemente se podría pues como mencionar para que la gente supiera pues que es una de las cosas que influye pues como la nueva era. Bueno, ¿qué influencia podría tener? A ver, es que ateos puros, pues, muy difícil. El Papa Francisco y el Papa Benedicto retomaban un filósofo, pero no me acuerdo el nombre, no sé si Julie se acuerda, que decía que no existen ateos sino idólatras. Porque en realidad, un ateísmo es negar a Dios, pero igual adoran cosas, o adoran personas, o adoran una filosofía. Entonces, en el fondo, es una idolatría, porque todos tenemos un sentido de trascendencia. Como todos los seres humanos, o sea, en el principio del ser humano está el sentido espiritual, nosotros tenemos un sentido espiritual.
O sea, el ateo puro no se pone a demostrar todas las teorías que le dijeron. Él cree. De alguna manera eso es una fe. Y él adora esa fe. Y en la universidad, por ejemplo, tuve muy pocos profesores creyentes. La mayoría pues eran ateos. Y uno ve que adoraban su ideología y se les convertía a su forma de vida. Los profesores de psicoanálisis eran todos ateos, pero el psicoanálisis era su forma de vivir. O sea, ellos todo lo interpretaban desde el psicoanálisis, adoraban el psicoanálisis, idolatras. Y todo lo interpretaban desde ahí. Y no se iban a comprobar todo, no, lo asumían como una verdad. Es increíble, los ateos son dogmáticos, asumen verdades. O sea, ellos asumen, no todo lo comprueban. Incluso no todo lo pueden explicar, porque eso es lo lindo de la ciencia. No todo lo pueden explicar. Nos ponemos a ver, ¿quién puede explicar el genoma humano? No se puede explicar, por más investigaciones que han hecho, no pueden después describir todo el genoma humano. Sabemos que existe el genoma humano y que con eso han hecho muchas investigaciones, pero no lo pueden describir. Entonces hay un vacío que ellos lo tienen que llenar de alguna manera. O sea, la ciencia en sí no tiene explicación de absolutamente todo, entonces toca apegarse de lo que sea. Y por eso es como la crisis, porque nada les va a dar una paz, una satisfacción como la da Dios. Se convierte a fin de cuentas como un ataque, pues como, tienen como centro la gran parte de las veces como el tema cristiano. Claro, atacan el cristianismo. Y es que lo curioso es que, ¿cuáles son las razones de la gente que es atea? Que a quien Dios lo creó, que porque existe entre el sufrimiento si Dios es bueno, pues son un montón de cuestiones. ¿Qué más han escuchado ustedes de la gente que es atea? Pues que porque es ateo. Puros argumentos sentimentales, ¿no? Son puros argumentos sentimentales, personas que no supieron sufrir, que no supieron por qué existía el sufrimiento. Pues es que, por Dios, es que yo tampoco creo en ese Dios que usted dice que no se puede sufrir. Yo tampoco creo, porque mi Dios murió en una cruz. Pero no todo, Jessy, o sea, aunque sí es cierto eso, la frase que daba Jessy es como, el problema no es que no crean en nada, sino que al no creer en nada están dispuestos a creer en cualquier cosa, y eso es lo que los hace idólatras. Pero sí hay algunos científicos que sí son muy fundamentados, por ejemplo, uno de los que hoy día se le enfrenta a muchos teólogos y muchos filósofos en el campo pues, de lo intelectual y de los pensadores, que es Richard Dawkins, que es un discípulo de Gamaliel. el de la evolución, ¿no? Es el astrofísico de Stephen Hawking, que realmente ellos tienen pero fundamento como loco. En estos días he estado viendo algunos debates entre ellos y uno ve que el sentimiento ahí no aparece, pero sí son idólatras, porque tú dices que sí dogmatizan su teoría y su ideología. Lo que decía... Y que uno se puede pegar de los baches de su teoría, porque hay muchas cosas que no pueden explicar 100%. Y sí, y por ejemplo C.S. Lewis decía que si no existiera Dios no existirían los ateos, pero que no hay nadie que hable tanto de Dios como los ateos. Sí, y todo el tiempo, pues, si no existe Dios, tranquilo, bueno, entonces vida como si no existe. No, pero es en todo el momento tienen que refutar, todo el tiempo tienen que darse en argumentos y argumentos y argumentos, porque como que siempre es como como un vacío en su teoría, entonces todo el tiempo tienen que estar hablando de eso. Y uno, por ejemplo, en la universidad, los profesores ateos todo el tiempo tenían que estar diciendo algo en contra de la iglesia, como si eso les diera como fortaleza para los vacíos que tiene su posición y su teoría. Todo el tiempo tienen un odio pues es que nosotros, lo lindo es que nosotros, el amor que Jesús nos enseña, ninguna filosofía, ninguna teoría lo enseña. Es que hasta los ateos nosotros los amamos. Y que uno le dice, bueno, pues no te puedo compartir tu idea, pero te amo. Y eso ya es arma. Porque ellos, supuestamente en ese relativismo de aceptar todo, de aceptar todo, están rechazando un montón de cosas. Entonces, si todo es relativo,
Entonces, ¿por qué yo no puedo, por qué no puedo creer en Dios? ¿Por qué no me aceptas que yo crea en Dios? Les da rabia. Les da rabia de aceptar que otra persona puede creer en Dios. Es que en el fondo el ateo no es el problema, el verdadero problema es el agnóstico. Ajá. El ateo pues se puede refutar. El agnóstico y es... el mismo testimonio podría llevarlo a eso. Pero el agnóstico dice, no tengo suficientes motivos para decir que existe, pero tampoco tengo suficientes motivos como para decir que no existe. Entonces me quedo ahí. Es indiferente. Entonces, es diferente el gnosticismo que el agnosticismo, porque a veces nosotros también nos confundimos. El agnóstico es el que es indiferente. Cree que nada se puede conocer. Ajá, cree que nada se puede conocer. Entonces, el agnóstico es indiferente. O sea, te puede llevar hasta la corriente. Es indiferente, es un indiferentismo religioso. O sea, así casi que se podría traducir. El agnóstico es indiferente religioso. Diferente pues al gnosticismo y al ateísmo. Por eso es más peligroso también como decía Mauro, hay que rezar mucho, porque hay una ausencia impresionante pues de deseo y anhelo de verdad. Entonces finalmente se incluye o no se puede. Pues no directamente se incluye en la nueva era, pero muchos sí tienen muchas cosas nueva eras, total, pues, o sea, de creer en energías o a veces cosas así, sí, sin fundamento. Pero es que es muy diferente el ateo, digamos, filosófico, el que acoge una filosofía, y el ateo práctico o light, si podríamos llamarlo. Una vez estaba en un retiro con una niña que fue allá, no, yo soy atea. Bueno, ¿y vos qué ateísmo practicás? ¿Qué filósofo seguís? Ah, no, ninguno. Y después, no, pues yo soy atea. Empírica. Ateísmo empírico se podría llamar. Pero no le interesaba, o sea, hay ateos como por conveniencia, como para yo poder hacer lo que sea en mi vida sexual, en mi vida de pecado, en mi vida de lujuria, en mi vida de odio, en mi vida de desorden, de vicios, me conviene decir que soy ateo. Entonces, para que me dejen de molestar, soy ateo. Entonces, hay que diferenciar eso. ¿Quién como Dios? Bueno, y nosotros argumentamos sobre todo eso en Apocalipsis 12:15. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 12:15. ¿Alguien lo tiene? Dale. Muchachos, escuchemos por favor. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Te alabamos, Señor. La nueva era es como una corriente que quiere arrastrar la Iglesia Católica. Y a mí me parece muy curioso ese vómito porque un día pues es un poquito desagradable, pero meditaba en que la nueva era prácticamente es un vómito. O sea, es un vómito que eso no es digerible, eso no es agradable, no es un plato delicioso que alimente. O sea, la nueva era en fondo tiene siempre vacíos. Entonces, entran las mentiras. Miren, yo creo que más que uno, o sea, nosotros sí tenemos que desenmascarar prácticas nueva era que constantemente estamos viendo y que ahora últimamente también. Por ejemplo, en las empresas hay una corriente impresionante nueva era de actitud positiva, de control mental. En los vendedores, por ejemplo, con la parte de la PNL, de la programación neurolingüística, eso se vende, coaching. Eso se vende, pero impresionante. Y nosotros tenemos que tener argumentos para eso. Esas son cosas que debemos investigar,
que debemos de investigar y que debemos tener fundamento porque se está pues viendo mucho y nosotros tenemos que argumentar por qué no vamos, por ejemplo, uno de nuestros hijos de consagración o por qué nosotros en nuestras empresas no vamos a unas charlas de esas, porque pues como podemos apelar a la objeción de conciencia y cómo también podemos evangelizar. Entonces, son preguntas que van a surgir. Miren, es natural que el ser humano tiene motivación, eso es natural, o sea, eso no es PNL, eso no es coaching, eso es natural que nosotros tenemos motivación, pero el problema es cuando se vuelve esto también como una religión. Es que en estos días alguien me decía en tono de chiste que, por ejemplo, a veces incluso estas ventas multinivel, todas las conferencias que dan, decían, es que son los testigos de Jehová de las ventas. Y a mí me parecía increíble, pues que en el fondo es así. O sea, se reúnen, son capacitaciones, todo el tiempo piensan en eso, se les vuelve una forma de vivir. ¿Y dónde quedó Dios? No. Las prácticas nueva era, yo puedo, todo lo puedo hacer yo, no necesito de nadie. Cuando tengo un problema, primero acudo a la meditación trascendental que a Dios. Entonces mira que te está quitando a Dios y que esto te genera un vacío. Incluso tienen unas mentiras gigantes y es que plantean que todo es excelente y todo es positivo. Nosotros sabemos que en la vida benditos sufrimientos y benditas contrariedades que sacan lo mejor de nosotros. Quien se ha quebrado en su negocio sabe la capacidad que tiene para el sufrimiento, sabe la capacidad de salir adelante y eso nos lo está quitando la misma nueva era. Como esa actitud de si estas cosas sucedieron de esa manera, algo me quería enseñar el Señor. ¿Quién como Dios? Entonces, nos basamos en las 4 mentiras. Las 4 mentiras sirven muchísimo para discernir si una práctica es nueva era o no. O sea, ojalá supiéramos de todo, pero como no de todo podemos saber, no somos los expertos en eso y ojalá pudiéramos investigar un poquito más. Sí. Entonces, están las mentiras que están en Génesis 3, el versículo 4 al 6. Las mentiras de la nueva era. Y que eso no se puede dejar dar, eso casi que no lo deberíamos de aprender. Las 4 mentiras que tiene la nueva era. La primera, no moriréis. Vamos a leerlo. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Aquí obviamente se habla de reencarnación, es lo que se predica pues en la nueva era de la reencarnación, entonces de lo que yo puedo llegar a mi propio estado, incluso yo puedo llegar a mi plenitud, entonces yo si muero pues me puedo reencarnar de acuerdo como haya vivido, no necesito salvador. Pero eso es, la reencarnación es como muy pesimista, eso es lo peor que le puede uno aspirar. Entonces usted por más que se esfuerce, después se reencarna en otra cosa, como premio a lo que hizo, pero no es para siempre. Puedes volver, si no aprovechas ese estado que tienes, puedes después reencarnar en algo malo. Qué triste, no vale la pena nuestros esfuerzos. Lo lindo del cielo, de la salvación es que nosotros morimos, pero viene la retribución de todo lo que hicimos, una retribución eterna. O sea, qué esperanza tan grande poder tener esa retribución eterna. Entonces, contra la reencarnación, obviamente viene Hebreos 9:27, pero también viene la esperanza cristiana. Y la redención, el misterio de la redención. Y eso es lo que la consagración nos enseña. El misterio de que Jesús nos redimió, de que por nuestras propias fuerzas, aunque valen nuestras fuerzas, Dios tiene todo el poder para ayudarnos a salir de ahí.
Y qué lindo es que no es algo solo, sino que tenemos la ayuda de la gracia. Nosotros estamos luchando contra un vicio, sí, pero tenemos la ayuda de la gracia. Qué lindo es tener la ayuda de la gracia. La nueva era también pregona un sentido pues, de una salud prolongada, de una vida llena de bienestar, de cosas sin sufrimientos. Entonces también ahí se incluye dentro del no moriréis, el no tener sufrimientos. Y de tener una vida prolongada. Y entonces aparece, por ejemplo, la medicina holística, la alternativa, la creencia que con la mente puedo sanar mi cuerpo. Muchachos, ¿por qué el control mental no funciona o no, pues, no tiene 100% validez? Jessica, yo pregunto algo ahí con respecto a que la mente no puede sanar el cuerpo. ¿Cómo relaciona esto con la parte de somatizar? Porque hay gente que en la conversación le argumenta esa parte a uno y dice, pero es que la mente tiene poder sobre el cuerpo, incluso se puede somatizar. Entonces, ¿cómo explicar cuándo sí es algo de pronto biológico y cuándo es algo que es esotérico? Muy buena pregunta, mira. Lo que pasa es que nosotros dentro de nuestra visión del hombre, la clave es la visión del hombre. O sea, nuestra visión del hombre es que nosotros tenemos una visión que no es solamente cuerpo, que no es solamente parte espiritual, que no es solamente una parte psicológica, porque lo que normalmente hace la nueva era es reducir al hombre. Y de hecho, pues en general, por ejemplo, muchos ateos reducen el hombre a meramente cuerpo. Creen que somos un bulto de materia y ya. Pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, nosotros somos una unidad y eso se comunica. Pero no es que, no es que todo lo espiritual quite mi parte física, mi parte psicológica, no. Hay una comunicación, tanto que nosotros lo vemos en retiro. Una persona llega con su ceño fruncido, con enfermedades, va a un retiro, perdona, se confiesa, recibe la gracia y se transforma su rostro, incluso se siente más aliviada, más saludable. Pues la comunicación que hay, no es que todo lo pueda mi mente, todo lo pueda la parte sobrenatural, porque Dios permite a veces enfermedades. Se explica más sobre todo la comunicación, la unidad que hay. Es una unidad indisoluble, o sea, está completamente unida. Tanto es así que un santo, cuanto más virtuoso era, pues también se veía en su cuerpo. Incluso, por ejemplo, hay santos incorruptos. San Antonio de Padua, ¿qué es lo que tiene incorrupto David? La lengua. O sea, hay una comunicación que mi alma le comunica algo a mi cuerpo, obvio. Pero es que el concepto de la nueva era es que con mi mente todo lo puedo, y eso también es erróneo. Claro que hay cosas que en mi mente se pueden sanar y que evidentemente en mi cuerpo se sana, claro. Y es que incluso la liberación es algo muy lindo. Dios permite que el cuerpo sufra para darse cuenta que tiene un problema en el alma, un problema espiritual. Y la persona se da cuenta que tiene un odio gigante porque ve que vio que no resistía a la oración, que era una persona amargada, que había algo que estaba incomodando y que estaba sufriendo. Entonces, una gracia impresionante. Pero no es que todo sea solo espiritual, no es que todo sea psicológico, ni es que todo sea solamente corporal. Ese es el problema de la nueva era. Todo mi mente lo puede. Sí, y la somatización no se puede explicar biológicamente, también no. ¿Cómo así? Por ejemplo. Pues es una pregunta. Sí, por ejemplo, un odio puede producir en el sistema nervioso alteraciones, entonces puede afectar algunas cosas biológicas. Sí. Pues, por ejemplo, algunos neuropsicólogos lo explican desde la parte biológica. Sí, y perfecto. Es que no se desconoce la parte biológica. O sea, sí, David. Mira, es que ¿qué es somatización? Ah, bueno. Eso.
a ser físico, algo o algo psicológico. o psicológico, o el miedo te causa tanta angustia que te Soma, la raíz soma es cuerpo. Pero el hambre me tiene traumatizado. A mí también. A mí también. La parte soma, pues exacto, soma tiene que ver con cuerpo, soma siempre tiene que ver con cuerpo, entonces somatización tiene que ver como una manifestación del cuerpo, manifestación del cuerpo, claro que hay una evidencia física, obvio, pero tú puedes atacar el síntoma y el problema seguir. Por ejemplo, las personas que van al médico porque tienen un problema de brujería, evidentemente el cuerpo manifiesta algo, pero la raíz sigue. Entonces, ¿le calman el dolor? Sí, se lo pueden calmar. Le embuten pastillas, los dopan, se vuelven como momias, pero el problema sigue. Le quitan el medicamento y perfectamente sigue todo. El manicomio hay mucha gente Sí, en el hospital mental. Ajá, y cada vez crecen más. Oiga, por eso tengo trabajo yo. La pregunta era de que la mente no tiene control sobre el cuerpo. Sí, la mente tiene una unión, no, tiene una comunicación con el cuerpo. Sí, pero más no es que mi mente controle mi cuerpo. O sea, lo que promulga la nueva era es eso. Y eso es lo que nosotros decimos, no. O sea, evidentemente algo que se somatiza. Esas personas que han tenido cáncer y que no son creyentes, que no van a la oración, que no van nada, pero que se hacen pues, y de pronto van al médico y ya no tienen el cáncer, entonces ¿qué pasó? Si no fue por oración, porque no fue una gracia. Lo que pasa es que, muy buena, exacto, el demonio también puede hacer esos favores. El demonio también puede hacer eso y la cuenta de cobro la manda tarde o temprano llega, porque no hace nada gratis, no es generoso. Él tiene unos dones en cuanto a eso y por eso lo físico también se puede someter a él. El demonio puede llegar y mover cosas, una infestación demoníaca de un lugar. Animales, objetos. Claro, objetos, animales, cosas, y te puede pasar eso. Incluso hay personas que empiezan a generar una cosa en su mente y pues empiezan a convencerse de cosas. Y de hecho a nivel psicológico uno ve que hay personas que, por ejemplo, son muy ansiosas y empiezan a trabajar la parte psicológica y empiezan a no sentir ya tanto el vacío en el estómago, empiezan a tener, pues, digamos, mejor digestión, porque hay personas que tienen, por ejemplo, estreñimientos, problemas del colon, problemas de gastritis que tienen que ver con lo psicológico. Y lo psicológico sirve, claro, es que no estamos diciendo que no hay un aspecto psicológico en el ser humano, pero no lo es todo. Es del problema de la nueva era, que todo se atribuye a eso. Bueno, ¿quién como? Juli. Sí, yo pues en días pasados en un retiro, un ejercitante practicaba medicina holística, entonces nosotros buscábamos pues como que era medicina holística y lo referenciaba como al ser, o sea, como al hombre como integral. Entonces decíamos, pues eso es bueno, ¿cierto? O sea, obviamente somos el integral, no solo somos cuerpo, no solo somos mente, bueno. Pero en la definición hablaba como que trataba al ser humano en su integridad y lo definía como cuerpo, mente y espíritu, pero no mencionaba el alma. Yo no sé si tú sabes algo como si esa verdaderamente es la definición pues, de la medicina holística o fue que en esa definición pues faltaba el alma. No sé, o sea, porque veíamos en la definición lo raro era que no estaba el alma, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Lo que pasa es que eso, a ver si se entra antropología. Entonces, por ejemplo, el catecismo habla de que normalmente se consigue, pues, por ejemplo, San Pablo habla, o sí, ¿qué citas? Primera Tesalonicenses, ¿qué? No me acuerdo. No, es que San Pablo habla en Primera Tesalonicenses de que todo nuestro ser debe ser para el Señor. Creo que es 3, Primera Tesalonicenses 3, pero no me acuerdo el versículo. Que todo nuestro ser debe ser para el Señor, cuerpo, alma y espíritu. Pero muchos autores espirituales no hablan de espíritu, hablan de cuerpo y alma. Y que incluso el catecismo habla, se puede considerar cuerpo y alma.
Lo que pasa es que nuestra alma es espiritual, entonces cuando nosotros hablamos de cuerpo, alma y espíritu, no solo hablamos de la parte, digamos, del principio divino, pues del principio espiritual que tenemos en nosotros, sino que tiene que ver con la parte del espíritu. Entonces, el ejemplo que Rodri da, que el bombillo, que el cristal es el cuerpo, ¿cómo es que se llama eso? ¿Cómo? El filamento es la parte del alma y la luz que llega es el espíritu. Es el ejemplo pues que Rodri da. Pero eso hay un debate en la iglesia y que no está suficientemente esclarecido a nivel de, pues, teológico. Cuando se habla... 5.23. Primera Tesalonicenses 5.23. Léela aquí, que porfa. El Dios de la paz os santifique cumplidamente y que se conserve entero vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo sin mancha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, que todos nuestros seres sean para el Señor. Bueno, entonces lo que pasa es que la parte de la medicina holística y en general todas las ciencias holísticas, porque es mucho y también tienen otro nombre, no me acuerdo, tiene que ver con un principio que surge desde el existencialismo. Hay unas corrientes filosóficas que surgen desde el existencialismo donde también se abre una cabida al humanismo y es un humanismo con un sentido sobrenatural, pero no importa qué espiritual tenga. Ese es el problema de lo holístico. Listo, pueden conocer el ser humano como un todo, como una unidad, pero nosotros no somos una mezcolanza de cuerpo, alma y espíritu, sino que tenemos una unidad integrada de esas tres dimensiones. O sea, son tres dimensiones que se integran. ¿Cuál es el problema ahí? Que lo espíritu no conciben, es cualquier espíritu. O sea, ahí es el problema, por ejemplo, del que entra, por ejemplo, el panteísmo. Ahí es el problema donde entra que no importa qué religión sea. Y que incluso muchas veces se difunden cosas que no importa qué religión sea, y tras de eso hay una fuerte brujería, fuerte ocultismo. Por ejemplo, la misma masonería, que al principio no va supuestamente tan en contra de la fe, y que hablan del gran arquitecto, es que lo llaman ellos, pero en el fondo hay un ocultismo impresionante, no les importa buscar la verdad. Y por eso, exacto, y por eso es que nosotros decimos que cuando en el examen de conciencia dice las prácticas nueva era cuando van acompañadas de prácticas espiritistas y esotéricas. Ese es un tema bastante complejo hoy en día porque pues, yo no sé si es que así tratan de como involucrarse en las personas, pero esta señora, que es la que está dando mundial, yo le pregunté, bueno, y cuénteme la medicina holística, porque yo estaba en el examen de conciencia. Y entonces ahí dice, medicina holística, me levantó la mano y que, venga, yo tomo medicina holística, ¿y qué tiene de malo? Y yo, chiquito le averiguo que no sé. Entonces fuimos a investigar y encontramos eso, pero teóricamente se habla pues es que es toda una ideología, o sea, hay una serie de cosas y prácticas. Que se vuelve religión. Claro, pero yo después hablé con la señora y me dijo, no, yo me tomo una medicina, lo que pasa es que es medicina holística, pero nada más, una medicina, unos taros, yo los compro y me los tomo, es medicina natural. Hoy en día eso es un tema bastante complejo porque también se encuentran con prácticas como el yoga. Y uno mira el yoga, pero cuidado que te van a hablar de la mente y esto. No, hacemos ejercicio. Pero no hay como una ideología, es como si fuera como una malinterpretación de algunas personas y lo acomodaron y empezaron a trabajar a partir de ahí, pero incluso eso mismo ya está mal a lo original del yoga y a lo que viene, es como... Entonces, y hay otras cosas, y ¿quién como Dios? Y hay algo de lo que está diciendo David, y es que hay un peligro enorme, que proviene debajo un sentido espiritual que responde a la necesidad del hombre de trascendencia, por lo que empezamos hoy. Nosotros tenemos una necesidad de trascendencia, listo, para que esto es espiritual. Entonces, por eso es que entra la magia blanca, es que mire que tiene la imagen de la Virgen, esto es espiritual. Y es donde entra todo eso, o sea, supuestamente la respuesta del hombre de su ser espiritual. Y el problema es que, claro, las medicinas vienen desde lo natural.
Los medicamentos surgieron porque hicieron investigaciones con plantas, pues uno vino Vane que nos puede explicar eso, pero es que viene desde ahí. El problema es cuando a eso le hacen un rezo, eso le dicen que es que por esto tiene este poder y que por esto tiene este otro poder y ahí es el problema. Mauro, ¿qué ibas a decir? Perdón, pero es que él hace rato tenía la mano levantada. Ay, ya va a acabar. Dale, Mauro. Si no se me la primera vez que les conté esta frase de que no hay peor mentira que aquella que está tan cerca con la verdad, es porque la nueva era cada vez se vuelve como más sutil. Siempre va a encontrar la forma de esconderse y camuflarse más. Por ejemplo, se está hablando mucho también de esa parte psicológica, porque, por ejemplo, temas como el enneagrama, la programación neurolingüística, el coaching. Hace poco me di cuenta de una consagrada que fue a una sección psicológica que llamaba Transición Dinámica del Ser, unos seminarios que están haciendo. No, por aquí hay unos que... Ay, ¿cómo es que se llama? Entonces, cada vez se vuelve como más... Hay otra cosa que llaman es que las constelaciones familiares, y eso es más nueva era que en berraco. Ah, no, es que la Luis Amigo, hay un montón de cosas, de constelaciones familiares, hay un montón de terapias así, y por ejemplo, en los centros de rehabilitación, ay, allá eso pulula la nueva era, pero impresionante. Al ver que la nueva era también está dando un paso, nosotros también debemos de dar un paso junto con ella, porque aunque sí bien hemos manejado argumentos contra el yoga, contra la magia, contra la brujería, contra los cuarzos, contra la suerte y toda una cantidad de cosas, pues ahora uno en un retiro lo desarma, porque prácticamente hoy todo el mundo vaya metido en la parte del enneagrama, y más que todo cuando son los jesuitas, algunos de ellos quienes lo promueven y todo esto. Entonces uno, no sé. Sí, tenemos que tener más argumentos, evidentemente. Para eso está claro. ¿Qué vas a decir, Juli? Muchachos, ¿quién como Dios escucha más a Juli? Ay, Ricardo, ya te doy la palabra. Oh. Muchachos, escuchemos por favor a Julián. ¿Cierto, Erika? El nombre era lo de la creación de nuevas formas de medicina como la natural, pero la medicina natural, pues en sí, como las cosas de las plantas y todo eso, pues entiendo que no es malo. Ajá. Es que no es malo, o sea, es que la medicina proviene de ahí. Lo natural es cuando se le pone el tinte sobrenatural, espiritual. No, y viene por lo general de la parte oriental, entonces lo podría decir. Si la tinta con la que se coloca un tatuaje la pueden rezar, como en una medicina. O sea, también es delicado ese tema, porque si se hubiera rezado, orado, lo que sea, estás viviendo tu propia condena. No, y cada vez se propaga más. Y dicen las mentiras, entonces primero no moriréis. Se les abrirán los ojos, se abrirán los ojos, entra toda la parte del espiritismo. Del espiritismo, la adivinación, los horóscopos, la astrología, la lectura de las manos, de suerte. Ahí es importante también incluir, ¿quién como Dios? Los fenómenos de visiones, de mediums, de todas esas cosas que surgen ahí. Miren, la iglesia es muy sabia, la iglesia no empieza a dar argumentos contra cada uno, la iglesia saca un documento y dice, tengan cuidado sobre esto, Jesucristo portador de agua viva, dice, tengan cuidado de lo básico, pues no empieza a explicar todo, pero nosotros deberíamos yo creo que cuando se nos acerque una persona, uno se asusta mucho porque no sabe, qué oportunidad tan grande es aprender ahí,
Bueno, como lo que dijo David ahorita, yo me puse a preguntarle, ven y contame, y qué es lo que vos haces de ahí y tal cosa. Yo creo que es una oportunidad enorme para uno aprender de eso. Saber, y eso Dios también ahí le va poniendo maneras a uno para irse formando. ¿Quién como Dios? La otra mentira, seréis como dioses, es ahí se relaciona pues a Dios como con una energía y se enseña que todo es Dios. Todo Dios. Ahí entra la parte del panteísmo, que todo es Dios. Y también la autosuperación, como ensalzar y poner al hombre como principio y fin. Autosuperación, autorrealización, autosalvación. Perdóname, el hombre como principio y fin. Pues como... Claro, porque hay libros de autosuperación para como buenos o no. O sea, como enfocado hacia lo que enseñamos nosotros a la gente. O sea, usted tiene que buscar sanarse porque usted tiene Claro. hacia Dios. Claro, es que nosotros estamos, nosotros estamos basados en una verdad, en la verdad de Cristo. Nosotros, la autoestima de nosotros es una recta valoración personal de mis cualidades, de mis defectos, de las virtudes que Dios me ha dado. Esa es la valoración correcta de uno. Pero entonces ahí entra la autosuperación como el hombre como fin en sí mismo y está muchas veces basado en mentiras. Yo todo lo puedo, no, tú todo no lo puedes. Es muy diferente la autosuperación a la superación. Entonces San Agustín decía, conócete y supérate, pero nunca digo conócete y autosupérate, porque el auto sí depende solamente yo mismo, todo depende de mí. Exacto, auto tiene que ver con a nivel personal. Yo todo lo puedo, no, tú no lo puedes todo. Eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, porque ahí es una mentira y ahí entra la soberbia, pero a pulular por todo lado. ¿Quién como Dios? Claro, tú lograste algo. Muy bien, pusiste tu esfuerzo, pero Dios te dio tu salud, Dios te dio las condiciones, te dio las circunstancias, te dio las personas que te capacitaran, te dio todo. Entonces no puedes decir que todo fue fruto tuyo. Es un principio de soberbia increíble. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y la cuarta mentira, conoceréis el bien y el mal. Que ahí entra el relativismo moral. No se habla de pecado. El hombre es el que decide qué es bueno y qué es malo. Y aquí lo importante es sentirse bien, no la verdad. No me importa la verdad, me importa sentirme bien. Y entonces ahí uno tiene que ir a pues, argumentos básicos. Tú piensas que la electricidad no me va a hacer daño, pero el objetivo es que me hace daño. Pues si yo me conecto pues a un cable cargado de electricidad, pues me hace daño. No, hay cosas que son objetivas. Hay cosas que son literalmente objetivas y que hacen daño. Tú puedes pensar que matar no es malo, pero si yo empiezo a matar a todo el mundo, aunque yo piense que matar no es malo, me meten a la cárcel. Entonces, hay que ir en contra de eso. Para finalizar, entonces, yo quería que leyéramos un poquitico sobre lo que dice el catecismo en el numeral 2705, que es el arma que nosotros tenemos para que el Señor nos guíe. 2705. ¿Qué hace la persona cuando se sumerge en la nueva era? La persona que se sumerge en la nueva era está buscando algo, está buscando respuesta a algo, que solamente Dios le puede dar respuesta. Entonces, nosotros tenemos una cosa gigante, una ayuda gigante, y es la meditación. Normalmente uno ve también personas que se convierten, que han sido súper nueva era, y también como ya tienen una disciplina, tienen unos niveles de oración que uno dice, Dios mío bendito, qué oración tan increíble la que tienen. Miren lo que es el catecismo. La meditación es sobre todo una búsqueda. El espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el Señor pide.
Esa es la diferencia con la nueva era. Entonces, con la meditación cristiana, nosotros buscamos el comprender. Es una búsqueda del por qué y el cómo de la vida cristiana. Pero con un fin, para adherirse a Dios. O sea, para hacer la voluntad de Dios. El que tiene un don sobrenatural busca la voluntad de Dios cuando lo usa bien. Una persona que diga, yo voy a hacer tiene este don de profecía, de visión, busca que las almas se acerquen a Dios, diferente a un brujo, que le pide al demonio que le dé don de ver cosas para hacer la voluntad de la persona. El que guía su vida espiritual quiere hacer la voluntad de Dios y responder a lo que el Señor pide. Hace falta una atención difícil de encauzar. Habitualmente se hace con la ayuda de un libro, que a los cristianos no le faltan. Las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio. Las imágenes sagradas, los textos litúrgicos del día o del tiempo, los escritos de los padres espirituales, las obras de espiritualidad. Miren el gran libro de la creación y el de la historia, la página del hoy de Dios, que son las herramientas que Dios nos da para meditar. Impresionante, o sea, ¿cuántas herramientas tenemos nosotros para meditar y crecer en la unión con Dios? Los libros, la Sagrada Escritura, la parte de los maestros espirituales, la creación que nos habla, la historia y el hoy de Dios, o sea, la página de cada día. Y eso ya nos habla, y yo creo que nosotros cuando estamos leyendo un libro, que algo nos impactó, deberíamos decir, ¿qué me quiere enseñar el Señor aquí? Leo la vida de un santo, sienta que el santo le está hablando de Dios ahí, o sea, nosotros tenemos esas ayudas que no podemos dejar de usar. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Meditar lo que se lee conduce a apropiárselo, confrontándolo consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el de la vida. Se pasa de los pensamientos a la realidad. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién como Dios? Nadie como